Muchas gracias a todos y todas por venir. La rueda de prensa es para presentar una jornada formativa desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras a nivel estatal. Son unas jornadas sobre salud mental en la docencia, en los docentes, que se están haciendo en todos los territorios. Los compañeros de la Federación Estatal han venido para presentarla esta tarde, que será a las 5:30, en el Centro de Educación de Personas Adultas Miguel Hernández, ¿vale? Os presento a mi compañero Rafa Páez, que viene de la Secretaría de Salud Laboral, y que él va a hablar sobre una serie de propuestas y riesgos psicosociales. Luego ya intervendrá él y os explicará en qué consiste su parte. Aquí a mi derecha está mi compañera Kuki Vera, que es la secretaria internacional de la Federación de Enseñanza, y ella hablará de las conclusiones del Barómetro Internacional de la Salud y del Bienestar del personal de la educación. Y también aquí a mi derecha está mi compañero Pablo García de Vicuña, que es docente del Gobierno vasco, es el director del Instituto de Estudios Educativos Sindicales de la Fundación de 1 de Mayo y hablará también del informe que han elaborado. Y bueno, pues yo quiero comentar que la salud mental es una parte muy importante dentro del marco de las relaciones laborales en los docentes, y es algo que ha tenido muy descuidado siempre la dirección provincial de esta ciudad. Entonces, no hay ninguna iniciativa por parte de la dirección provincial, nunca se ha tenido en cuenta. De hecho, no se ha hecho nunca ninguna evaluación de los riesgos psicosociales aquí a los docentes, y es algo que desde aquí queremos reivindicar y queremos decir en la dirección provincial que es algo muy serio, que se tiene que tomar con mucha seriedad, con mucho rigor y con mucho interés. Ahora ya le cedo la palabra a mis compañeros para que ellos intervengan. Pues buenos días y muchas gracias también por venir. Desde Comisiones Obreras de Enseñanza estamos observando últimamente, en los últimos tiempos, que ha habido un incremento de situaciones alarmantes que se suceden cada vez más en los centros educativos y entre el personal educativo. Situaciones que están afectando negativamente en su salud física y mental. Y cuando hablamos de situaciones alarmantes estamos hablando de depresión, estamos hablando de estrés, estamos hablando de que el profesorado se siente infravalorado, no se siente reconocido. Hay situaciones de agotamiento por exceso de carga de trabajo en tareas burocráticas. Y estamos hablando también de un aumento no alarmista, pero de casos de violencia en los centros, incluso no solamente del alumnado hacia el profesorado, sino entre los propios compañeros, que hablamos sobre acoso, humillaciones, insultos, vejaciones. Esta es la realidad que estamos viviendo en muchos centros educativos. Entonces, desde Comisiones Obreras, preocupados por lo que estaba pasando y, entre otras muchas medidas, nos lanzamos a hacer un estudio internacional, junto con otros sindicatos preocupados por el tema. Este estudio al que hacía referencia Lorena es el Barómetro Internacional de la Salud y del Bienestar del Personal en la Educación. Desde España lo hemos coordinado Comisiones Obreras, pero también se ha hecho en Francia, se ha hecho en Marruecos, se ha hecho en Bélgica, se ha hecho en Alemania, se ha hecho en el Reino Unido o en Japón, por poner ejemplos. Son en total 11 países. Pasamos un cuestionario a más de 3.000 docentes en España, mayoritariamente de la red pública, y de ese cuestionario hemos obtenido unos datos que sí son en cierta medida alarmantes y sobre el que estamos trabajando. Uno de ellos era el nivel de ansiedad que presentaba el profesorado. Hablamos de un 40% de profesorado que presenta ansiedad y depresión. Estamos hablando también de que uno de los elementos que al profesorado lo agobia es el estrés, como decía, en la carga de tareas burocráticas, y tenemos aproximadamente un 65% de docentes que dicen que su trabajo es muy o bastante estresante a lo largo de toda la historia. Concretamente, el uso de las herramientas digitales es uno de los factores de estrés, quizás también en una mayoría de edad, en una horquilla mayor quizás de 50 años, ¿no? Otro elemento que provoca mucha insatisfacción en el profesorado es el no poder tener promoción laboral, promocionar laboralmente, el tan reivindicado estatuto de la función pública docente, que seguro que habéis oído hablar como una de las reivindicaciones históricas que tenemos todos los sindicatos de la enseñanza, ¿no?
Bueno, pues el no tener carrera profesional o el no tener promoción laboral. Un tema muy importante y que venimos reivindicando siempre los sindicatos es el reconocimiento, la dignificación profesional. Un 84% del personal que ha contestado al cuestionario no se siente valorado, no se siente dignificado. Entiende que la tarea docente la sociedad no la valora como tal. Cuando hablamos de sociedad hablamos incluso de representantes de la comunidad educativa, la propia administración y las propias familias, ¿vale? Y el alumnado. Otro elemento clave es el tema de la violencia, como decía al principio. Un 25% del personal educativo dice haber vivido actos de violencia, un 25%, es una cuarta parte de los encuestados. Actos de violencia, no solo del alumnado, también un porcentaje, aunque pequeñito, por parte de las familias y entre los propios compañeros del centro. Y hablamos de humillaciones, hablamos de insultos, hablamos de agresiones verbales, afortunadamente no físicas, agresiones verbales, y hablamos de que a veces había un ítem concreto, eran las relaciones en el centro del profesorado con el equipo directivo o con las propias órganos superiores, llamémosle así, ¿no? Y eran insultos y agresiones verbales. Un elemento también que ha llamado la atención mucho es el tema de darte de baja. A pesar de el profesorado está enfermo, el profesorado apenas se da de baja. No hay bajas laborales y un 84% dice haber ido, estando enfermo, a dar clase. Eso demuestra también responsabilidad, respeto y complicidad con el propio alumnado, la familia y el centro educativo. Y por ir acabando, otro elemento que nos ha llamado la atención es que un porcentaje muy pequeño dice estar informado de recursos formativos, como el que hoy venimos aquí a hacer a Ceuta, sobre medidas preventivas para cuidar la salud física y la salud mental y el bienestar. Por tanto, y acabando, ¿qué pedimos los sindicatos? Los sindicatos pedimos medidas, pedimos mayor inversión educativa, pedimos la puesta en marcha de medidas y de protocolos eficaces que ponga a la salud mental del profesorado y de todos los miembros de la comunidad educativa como una realidad que hay que atajar. Bueno, yo creo que mis compañeros ahora toman la palabra y luego nos preguntáis lo que estiméis oportuno. Buenos días, como ha dicho mis compañeras ya. El Instituto de Estudios Educativos y Sindicales que yo coordino desde la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras se dedica precisamente a elaborar informes que tengan como objetivo fundamental la educación. En este caso concreto vamos a presentar, como hemos hecho ya en otras ciudades y seguiremos haciendo a lo largo de estos 2 próximos meses, un informe sobre la salud mental en el ámbito educativo. Habían, aparte de los datos que ha mencionado mi compañera Kuki, los medios de información continuamente aluden a situaciones donde la salud mental, ya en un ámbito laboral concreto como es el de la educación, parece ser que los principales motivos de noticia periodística estaban, sobre todo tras la pandemia, en los resultados de la situación infantojuvenil en este tema. El hecho de estar tanto tiempo confinados, el hecho de que no haber podido tener un desarrollo mental acorde con lo que eran unas circunstancias excepcionales, parece que colocaba el foco de las diversas noticias y, por tanto, de las respuestas que las administraciones tenían que dar en la protección o en la prevención. Este colectivo infanto-juvenil que en muchas ocasiones daba lugar a situaciones estresantes en las aulas. Lo que hemos querido recuperar en este informe es que desde el ámbito educativo siempre hablamos en Comisiones Obreras de las 3 patas que tienen que ser fundamentales para solucionar cualquier problema que se produzca en el entorno escolar. 1, el colectivo docente, 2, el alumnado y sus familias, y 3, la respuesta de las administraciones educativas. Y por eso, precisamente, el informe lo que pretendía era, o lo que ha pretendido ha sido, dar siempre una información que no aísle a ninguno de los colectivos de los que estábamos hablando.
pretendía precisamente la situación o la valoración del ámbito educativo desde un entorno integral, sin excluir a ninguno de los agentes, porque en el momento en que se excluye a alguno de ellos, pues eso, como ha ocurrido en algunas ocasiones, las respuestas de solución que se pueden dar siempre son parciales y por tanto no conducen a la verdadera resolución de los problemas. Este informe, que se publicó en septiembre del curso pasado, ha buscado, por tanto, buscamos la forma de encontrar a expertos y expertas que nos hablaran de esos tres campos en los que nos queríamos mover. El ámbito docente, esto se le encargó a una persona prestigiosa y conocida como es el sociólogo Jaume Funes, catalán, que habla mucho sobre la adolescencia, ha hecho prácticamente toda su carrera en ese ámbito, en hablar de los problemas que tiene la adolescencia y de cómo buscar desde la educación soluciones a esos mismos. Se tocaba también la experiencia propiamente adolescente, con un estudio específico de otra compañera, de una psicóloga, Carmen Viñas, que lo que hacía era valorar el resultado precisamente de esta juventud, especialmente que salía de alguna manera diezmada tras la situación de pandémica que habíamos sufrido todos y todas. Y se ha buscado también otras visiones, se ha buscado la visión, por ejemplo, actual, en donde buscaba, y algo comentó también mi compañera Cookie, que las soluciones tecnológicas, que muchas veces parecen ser la panacea de las resoluciones de problemas, pues se encuentran que a veces están en el origen de los mismos, ¿no? Y cómo de alguna manera hay una adolescencia especialmente vinculada a este entorno tecnológico que acaba generando situaciones mentales bastante problemáticas. Como no queríamos dejar tampoco ninguna de las facetas que he dicho anteriormente, buscamos la colaboración de un par de asociaciones de familias que buscan precisamente la ayuda y la comprensión a personas que se encuentren en su entorno con problemas de salud mental. Ahí acudimos a dos, una catalana y una vasca, que era un poco muestra de lo que ocurre en otras partes del Estado y de la vida que hacen este tipo de asociaciones total y absolutamente altruistas por buscar una solución tanto al problema que puedan tener los y las adolescentes como el resto de las personas. Y por último, lógicamente desde un sindicato teníamos que dar también una visión sindical de qué nos parecía que era el entorno en el cual se podrían buscar soluciones. Y para nuestra sorpresa, que una vez que se lee el artículo no es tal, es que la situación que se vive de presión de temas de salud mental, una vez más, se ve también desde una perspectiva de género, y es precisamente el colectivo femenino, tanto el docente como el adolescente, el que más sufre las consecuencias de una problemática de salud mental. El último apartado ya, con esto finalizo, lo dejamos a una especie de visión de la Administración, y ahí buscamos también la colaboración tanto del Ministerio de Educación, que nos habló de un programa que tenía sobre salud mental, como de una consejería autónoma en concreto, en este caso la vasca, por cercanía, que era la que nos permitió también ver el tipo de programas de ayuda a la salud mental del colectivo infanto-adolescente que están llevando a efecto. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, buenos días y muchas gracias por venir. Ya un poco lo han estado comentando mis compañeros, esto es un tema bastante preocupante. Tenemos que señalar también que esta es una cuestión que generalmente parece que, digamos, ha cobrado importancia, ha ganado peso y a nivel social estamos más preocupados desde la pandemia, pero lo cierto es que esto es un tema que se venía arrastrando desde antes, es decir, desde la última crisis, me estoy hablando de la de 2008, en aquel momento, con toda la política de recortes, todo este tipo de problemáticas se vieron agudizadas. En aquel momento ya aumentaron, en el caso de los trabajadores, todo lo que tenía que ver con el aumento de los casos de ansiedad, de estrés, porque a una mayor carga de trabajo, con una menor cantidad de profesionales dedicados en los diferentes ámbitos, eso generó, en el caso concreto de la comunidad educativa, una sobrecarga de trabajo que empeoró su salud mental, y algo que es muy importante, que lo ha señalado Lorena, y es también el tema de los riesgos psicosociales, ¿no? Porque son dos patas o dos elementos de un tema común, ¿no? Que es el tema de la salud mental, ¿no? Entonces, esto es algo que nos importa, que nos tiene que preocupar, nos preocupa a todos, y hay que hacerlo de una perspectiva, digamos, integral, ¿no? A una cuestión que tenemos que abordar desde muchos ámbitos, ¿no?
Normalmente este tipo de cuestiones corremos el riesgo y cometemos el error de enfocarlo casi exclusivamente como una cuestión meramente personal. Cuando alguien tiene un problema de depresión, un problema de ansiedad, pensamos que es un problema personal, que tienes problemas en casa, que tienes problemas en tu entorno social, pero se nos olvida que en la mayor parte de las ocasiones estamos hablando de riesgos psicosociales y problemas de salud mental que derivan del propio trabajo. Porque los riesgos psicosociales son una de las características que tiene, ¿no? En el ámbito educativo, además, es una de las principales problemáticas que existen. No está reconocido, por desgracia, como enfermedad profesional, pero la mayor parte de las bajas médicas que se producen en el ámbito educativo tienen precisamente que ver con esto, ¿no? Por lo tanto, hay que poner el foco, y de una manera muy especial, en todo lo que tiene que ver el tema de los riesgos psicosociales. Y esto hay que afrontarlo con una serie de políticas y una serie de medidas. Por un lado, algo que es fundamental y es la falta de recursos. Hay una falta de recursos cada vez mayor y eso está repercutiendo en la salud mental, por un lado, de los profesionales, pero también da la casualidad que repercute en todo ese entorno, en todo el entorno de la escuela, ¿no? Porque, y eso sí es cierto que la pandemia lo ha acelerado, los adolescentes y los menores están teniendo cada vez más problemas de salud mental, sí, problemas de aislamiento, problemas de soledad, que de alguna manera el confinamiento nos llevó a ello, y también problemas de adicción, de ludopatía, a juegos, a los móviles, a las redes sociales, y todo eso genera, digamos, otra serie de problemas que en un ámbito como el educativo estamos hablando que se extienda a toda esa comunidad. Cuando un alumno o una alumna tiene algún problema en clase, se traslada a su grupo de aula, se traslada a todos los profesores y profesoras que trabajan con ellos, se traslada a la familia, en fin, es un problema mucho más amplio. Y si tenemos en cuenta la cantidad de profesionales que hay en nuestro país dedicados a la enseñanza y la cantidad de alumnos, estamos hablando de millones de personas. Sin duda sería, si fuera una sola empresa, sería la más grande y con diferencia de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, esto implica que hay que poner más recursos no solamente a nivel de docentes, es decir, porque hay que bajar la ratio, porque generalmente en todas las reformas educativas una de las cosas en las que se insiste es que hay que potenciar una enseñanza y una atención individualizada al alumnado, pero eso no se puede hacer si no aumenta la plantilla, es una cuestión de lógica, una cuestión simplemente matemática, no es una cuestión de otro tipo, es básicamente matemática pura y dura. Por lo tanto, si aumentamos la plantilla en general de docentes, los alumnos estarán mejor atendidos, se podrán detectar aquellos casos que requieran una atención, digamos, más pormenorizada, a tiempo, para resolver problemas futuros. Pero por el otro lado también hay que aumentar los recursos en todo lo que tiene que ver a nivel de orientación, porque son aquellos profesionales que atienden las necesidades de esos alumnos a nivel, digamos, lo que tiene que ver con su salud mental y sus problemáticas, digamos, individuales. Entonces, esa falta de recursos es realmente notable. Si los institutos se han ido reduciendo, las plantillas, y las necesidades son cada vez mayores, ¿no? Y todo esto es necesario, además de acompañarlo de una serie de planes que prevengan temas como el acoso, como la violencia de género, programas que pongan en valor la salud mental, que esto se vea como un derecho, una necesidad y no como un estigma, sino es como algo que haya que huir o haya que ocultarlo. Es decir, esto hay que abordarlo con naturalidad, ¿no? Por lo tanto, hacen falta toda esa serie de recursos y eso de alguna manera, digamos, que es esencial, ¿no? Estamos hablando de una profesión, la docente, en la que también uno de los síntomas más característicos es, digamos, el síndrome de burnout, es decir, el síndrome del profesor quemado, porque es una profesión que quema mucho. Es curioso, y pasó lo mismo también con sanidad, ¿no? Es curioso cómo durante la pandemia se puso mucho en valor el esfuerzo que hicieron, como es lógico y evidente, el personal sanitario, pero también el profesional y todos los docentes en el ámbito educativo, porque de la noche a la mañana pasamos de estar en la aula a estar enseñando a través de plataformas virtuales para las cuales ni se tenían los recursos adecuados, ni en algunos casos tenían la formación necesaria, y todo esto aportando además recursos y medios materiales personales. En aquel momento se puso en valor todo ese esfuerzo que hizo la comunidad educativa, igual que se puso en valor también el esfuerzo que hizo la sanidad, pero la realidad que nos encontramos ahora, y esto quema mucho y esto genera también problemas de salud mental, es que las administraciones educativas sí, se colgaron muchas medallas, salieron mucho en la prensa alabando a todos esos profesionales, pero sin embargo, a la vuelta de toda la pandemia, lo que ocurrió es un aumento cada vez mayor también de personal, han seguido recortando, en sanidad luego es palpable, en educación también, y no se está aprovechando para ese aumento transitorio de dotación de recursos humanos, es decir, un aumento de las plantillas, haberlo mantenido en el tiempo. Si se sostuvo en aquel momento, se puede económicamente seguir sosteniendo. Aparte que, una cuestión que no se nos puede olvidar,
todo lo que sea invertir en este tipo de cuestiones redunda a largo plazo en un beneficio. Si nosotros mejoramos las condiciones de seguridad y salud, y esto implica, entre otras cosas, potenciar todos los servicios de prevención de riesgos laborales, todos los servicios de prevención, lo que significa que estamos reduciendo al final las bajas médicas por problemas de este tipo, por problemas ocasionados por el propio trabajo, ¿no? Problemas de estrés, problemas de ansiedad, y por lo tanto toda esa reducción de bajas al final redunda en un beneficio incluso económico, ¿no? a nivel digamos, de gestión de lo que es el propio sistema, ¿no? Pero por otro lado, si todo esto nos permite también atender a nuestro alumnado y darle una serie de herramientas y una serie de recursos para que afronten los problemas que tienen en el día a día, pues a largo plazo eso también redunda, es decir, es un beneficio. Hay que verlo como en general se tiene que ver todo lo que es el ámbito educativo, como una inversión y no como un gasto. Y ese es uno de los principales problemas, ¿no? Entonces, insistimos en que este tema de la salud mental hay que enfocarlo también desde los riesgos psicosociales, porque los riesgos psicosociales en el ámbito del trabajo implican que, según la organización del trabajo que tengamos, según el trabajo que desempeñemos, cómo lo desempeñemos y qué entorno laboral tengamos, pues nuestra salud mental también se va a ver afectada. Por lo tanto, es imprescindible que todas y cada una de las administraciones a nivel educativo y las empresas, en el caso de los colegios concertados, inviertan en este tipo de programas. Es decir, hay que detectar todos aquellos riesgos psicosociales que hay en los centros, para eso hay que hacer evaluaciones periódicas, continuas, y en aquellos casos en que se vayan detectando algún tipo de problemática que tenga que ver con la organización del trabajo, hay que poner los medios para corregirlo, para que la salud mental, la salud laboral en general de toda la población, de todo el personal educativo mejore, porque eso va a redundar también en una mejora en toda la salud mental y las condiciones de todo lo que es la comunidad educativa, ¿no? Y bueno, de mi parte ya está ahí. En el cuestionario sí participo profesional de Ceuta, pero datos de Ceuta ahora mismo no tenemos. Lo que he comentado antes, que desde aquí, desde Ceuta, es cierto que no se ha tenido en cuenta, no se ha tomado ninguna iniciativa por parte de la dirección provincial, por parte de ningún director provincial que ha pasado por aquí. Como ha comentado mi compañero, no se considera una enfermedad profesional, entonces no se ha hecho nunca ninguna evaluación. La compañera tiene datos a nivel estatal y a nivel internacional, y los profesores han participado, pero no te puedo dar datos concretos. Pero lo que sí es cierto es que ayer lo escuchábamos, el 37% de la población española tiene problemas de salud mental. La salud mental está en los centros educativos, está en la comunidad educativa, y las administraciones tienen que hacer una apuesta decidida y valiente. Decidida y valiente. Y eso se llama recursos, como decía el compañero Rafa. Implementar medidas, invertir en recursos, tener personal de psicología en nuestro centro educativo que atienda a la orientación. Una maestra de infantil con 28 alumnos en el aula y con 3 de déficit de atención, esa mujer sale estresada. Y ese estrés, a la larga, se nota en lo que es la hora de docencia. Y eso se llama invertir, aumentar recursos e invertir en educación, con equipos multidisciplinares. Entonces, por eso insistimos desde el sindicato, como decía Lorena, la inversión es fundamental. Y Ceuta es un contexto complicado, Un contexto complicado donde la ratio está muy alta, donde no tenemos espacios, como bien sabéis, que siempre venimos reivindicando la construcción de centros educativos para poder bajar esa ratio y para tener más personal y una atención individualizada. Los docentes, como también reivindicamos casi siempre, están sometidos a más presión, a más estrés y a mucha carga, sobre todo mucha carga burocrática. No es lo que decía mi compañera, no son todos los alumnos que tienes en la clase, luego después es todo el trabajo y cada vez más que se exige por parte del Ministerio a nivel burocrático. Entonces es el síndrome que tiene el profesor, del profesor que manda. ¿Vale? Muchas gracias a todos.